Psiquiatra y psicoanalista para hablar un poco de toda esta situación que se genera, por supuesto, con respecto a una nueva etapa, ¿no? En un duelo, en una situación realmente muy traumática que comenzó hace un poco más de un año atrás y hoy, según hablábamos con diferentes parientes, Guillermo, gracias por estar aquí, buenas tardes. Hay enojo en muchos, en otros hay como una aceptación, en otros hay como una confirmación de la que ya uno presuntamente entendía que ocurría, pero no estaba la prueba visible, ¿no? Y esta fotografía de alguna manera a muchos les ayuda a cerrar un círculo que es muy difícil y sobre todo en la situación que se genera. Pero bueno, queremos escucharte a vos, que sos el que sabe. Lo que vos estás planteando es exactamente así. No podemos esperar reacciones o mecanismos emocionales y psíquicos uniformes. Tenemos que partir de la base de que la pérdida de un familiar es una situación tan traumática, es como si explotara algo dentro nuestro. Claro. Y tampoco estamos preparados para saber qué reacción o qué tipo de sentimientos vamos a tener. Por lo tanto, por supuesto que vamos a encontrar todo tipo de reacciones a lo largo de todo este tiempo. Ya las hubo hace un año que ocurrió esta situación tan traumática. Y vamos viendo a lo largo del tiempo distintos momentos, ¿no es cierto? Hubo algunas situaciones de pico, de tensión pico, después esto se hizo crónico y en este momento se vuelve a reactivar. Y en la medida que se vuelve a reactivar con la aparición del submarino, claro, que entiendo que es un hecho muy positivo que haya aparecido el submarino, sí, claro, claro, más allá de todas las elucubraciones después que podamos sacar, ya sea de tipo político, ya sea de tipo formal, como lo estaban hablando recién, acerca de las dudas. Muchos datos, claramente, bueno, mucha información. Muchísimos datos, pero desde lo emocional, en este momento se reabre un nuevo capítulo y entonces tenemos que empezar a pensar en este momento y de aquí para adelante. Doc, vos recién hablabas de las reacciones diferentes, porque de hecho vamos al velorio de una persona y vemos en familiares quizás muy cercanos, iguales, vemos reacciones diferentes, quien parece que no entiende lo que está pasando, quien lo está viviendo de alguna manera, pero muchas veces no son situaciones tan traumáticas y con tanta exposición pública y con tantas dudas también como se ha generado. Esto de sumar un condimento adicional, un estrés tremendo, ¿no? Esta situación. Claro, pero tengamos en cuenta algo que vos estás planteando así con tanta nitidez. No es lo mismo un velorio que una desaparición. Claro. Entonces, nosotros en la Argentina justamente estamos muy tomados, digamos, por el tema de las desapariciones y sabemos muy bien, tenemos mucha experiencia en cómo ha sido a lo largo del tiempo los mecanismos de duelo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tenemos muy en cuenta acerca de los mecanismos de los familiares frente a situaciones de pérdida, como fue, por ejemplo, en la época del proceso. Bueno, vos sabés que yo en algún momento lo comentaba acá y se lo comentaba a Abigail también, que en muchos casos, después y de tantos años, ¿no?, de una situación desapareció, esa persona nunca más la viste, y en muchos casos se ha cerrado el círculo, y lo he hablado con familiares desaparecidos, que fue cuando a mí me entregaron a mi papá. Exacto. Y mi papá era lo que le habían encontrado el cuerpo de antropología forense, que pudo determinar, y quizás era una falange. Estamos hablando de un pequeño segmento de hueso, pero eso cerraba un círculo, o los familiares de los enterrados en Malvinas también. Exactamente. La identificación que se generó. Eso te permite cerrar y poder hacer el duelo en el lugar y con la persona. Sí, ¿no? Pero cuando hablamos de poder hacer el duelo, esto no implica de que desaparezca el dolor. Claro. Digamos, un duelo no significa, elaborar un duelo no significa que desaparezca el dolor a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo. Es poder recordarlo desde otro lugar, con otro tipo de sentimientos y poder, juntamente con el dolor, poder construir nuevas situaciones que alivien ese dolor. Pero qué difícil convivir sino con esa incertidumbre eterna, ¿no? Porque aquí durante este año, qué difícil para esta gente, ¿no? Es decir, entender y presumir que están fallecidos por lo que ha ocurrido. Y además que creo que el dolor de una madre, por ejemplo, sí, que se muere un hijo, que además es contra natura, porque eso es una realidad. O sea, teóricamente, por la ley de la vida, tendría que primero morirse los padres, después los hijos, y así sucesivamente. Encontrarse con su hijo muerto sin poder despedirlo. Además, a todo esto, teniendo en cuenta que después de un año, perdón por lo que voy a decir, pero es una realidad, después de un año sumergido,
el cuerpo debe estar en un estado tremendo. Y ver esa imagen también debe ser sumamente fuerte, es lo que decía recién Jorge. Jorge, que nos manifestaba Exacto. que no quisiera ver algo así. Bueno, el tema de ver imágenes es todo un tema, ¿no? Abre todo un capítulo, porque hablando de imágenes es ver la imagen o lo que uno se puede imaginar. Pero el hecho de que haya aparecido en este momento un lugar en el medio del mar a 900 metros de profundidad, creo que 500 o 600 metros 600 kilómetros de la costa, y que haya un punto donde estén, ya es un hecho importante, es un punto de partida, es un lugar que representa algo. Antes era mirar el mar y saber que el mar se los había tragado y vaya a saber dónde están. No es lo mismo. Estamos hablando de las generales de la ley, después en cada uno se va a procesar de una manera distinta. Como vos bien planteás, no es lo mismo un papá que perdió un hijo, no es lo mismo un hijo pequeñito que no conoció al papá, a un niño de 10 años que perdió al papá y que todavía está en una edad donde necesita la figura de ese Tal papá cual. permanentemente. Tal cual. Entonces, son distintas situaciones y a la vez son distintos rasgos de personalidad de cada uno de los familiares. Por lo tanto, yo me resisto a pensar o a tener este concepto de uniformidad con respecto a los duelos. Me parece que los duelos son muy singulares. Lo que podemos hablar es de cuestiones generales y después respetar la singularidad de cada uno de los integrantes. Recién hablábamos con Marce y de hecho hablando sobre si hay una obligación o no de las partes internacionales de seguir buscando y demás como se buscaba al principio, Marcelo me decía algo que es realmente muy piola, que me gustaría que lo repitiéramos, así se dice. Cuando desaparece Lara viene la ayuda internacional y lo que se buscaba era vida. Exacto, por eso los medios y la tecnología es distinta a la que se aplicó ahora, que se buscaba unos restos, náufragos, y en una profundidad donde era incompatible ya con la vida, en el momento de lo que se llamaba caso SAR. Caso SAR, o sea, donde estaba vigente la búsqueda y rescate. Rescate es sinónimo de rescatar a alguien con vida. Sí. Para eso la tecnología que venía estaba enfocada a esa tarea, a esa misión. Y no estaba disponible, por supuesto, esta tecnología, pero porque no era el objetivo de esa misión. Claro, y una vez que ya pasa el tiempo, ya no encuentran a personas con vida, diríamos, porque no encontraban tampoco el submarino y era improbable que se mantuvieran con vida los 44 tripulantes. Entonces ahí pasa a ser una decisión política de nuestro país, diríamos, para seguir buscando. No hay una obligación internacional, o sea, los convenios, tanto bajo ISMERLO, bajo los convenios SAR, todos los marcos así internacionales cesan cuando cesa la razonabilidad de encontrarlos con vida. Ya después, continuar la búsqueda ya forma parte de una decisión soberana del Estado. Vos imaginate, Sí. siendo familiar, que te cuenten esto. Que en realidad, bueno, es una decisión política, los gobernantes tienen la decisión de decir, buscamos o no buscamos el Ara San Juan. Sí. Que fue más o menos lo que le hicieron a los familiares. Y en este caso era más simple, porque en muchos casos la nacionalidad del buque, la bandera, lo que se dice Sí. la bandera, no es la misma que la del Estado ribereño que tiene jurisdicción SAR. Por ejemplo, el caso del Turante, si recordamos, en Brasil. Sí. Entonces ahí sí el convenio establece que el país de la bandera puede decidir continuar, pero tiene que estar bajo el mando operativo, de una manera, coordinado del Estado ribereño. En este caso, tanto el Estado ribereño como la bandera del buque era argentina, así que fue mucho más sencillo y así todo no fue tan Claro, sencillo. imagínate todo eso, ¿no? Con los familiares. Ustedes se están refiriendo a los familiares y me parece muy bien, pero por ahí, para poder entender un poco a los familiares, deberíamos entendernos a nosotros mismos. Quiero decir, ¿qué efecto provocó en nosotros la aparición del submarino? Creo que fue una situación muy impactante, un shock. Sí, sí, a Vos mí me estabas pasó anoche a las contando- 2 de la mañana. Exactamente. Y fue realmente muy movilizador. Claro, y nosotros, digamos que venimos siguiendo este proceso, evidentemente con mucha atención, pero que no somos perjudicados, damnificados directos. Pero de todas maneras, yo quiero decir que personalmente yo me angustié.
Y cada uno de nosotros deberíamos pensar qué nos está pasando. Por algo, en este momento en el país hay una gran conmoción. Salen a hablar... Ya que lo hablas desde ese lugar personal y como para que también nos expliques cómo debería haberse comunicado y cómo se debería haber tratado a la familia, porque cuando hablamos y entrevistamos a la gran mayoría, dicen haberse sentido solos en esta situación, donde se dijo que el mar es inmenso y el submarino es chico, donde seguramente será la tumba definitiva, donde se dijeron tantas cosas, un destrato tan grande por parte del gobierno, y tuvieron que hasta encadenarse para que se pudiera realizar esta búsqueda. Qué difícil cuando no se confía en esas autoridades en las que hay que confiar, sobre todo cuando este buque dependía de la Armada, del Estado, es algo que es una actividad que financiamos absolutamente todos los argentinos. Qué complicado en esa situación tan traumática encima sobrellevar este año con esta complejidad. Claro, vos me tentás a que yo, por ejemplo, haga otro tipo de análisis para los cuales no estoy en condiciones, pero sí te puedo, digamos, que pueden tener que ver con cosas que yo no desconozco, es lo que se plantea, pero lo que sí conocemos, por ejemplo, identifiquémonos con los familiares, es que el buque estaba en muy malas condiciones. Digamos, lo que leemos en todos lados es que el buque estaba en muy malas condiciones. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en un Estado, digan lo que digan, cuando sabemos que hay detrás de esto un doble discurso? Entonces, y que esto, por otro lado, no queda limitado al tema de este buque, y entonces esto da a pensar que no podemos confiar en las instituciones. Por lo tanto, si tenemos que duelar a nuestros familiares, que ya es una situación dificilísima y dolorosísima acá, y que por otro lado nos invade la impotencia, en este caso, por otro lado, existen sentimientos de mucho odio, de mucha bronca. Y culpa ahora también, ¿no? En algún caso quizás. La culpa es inevitable, digamos, la culpa es el sentimiento de culpa es inevitable. Por ejemplo, ¿por qué mi hijo entró en la Marina? Si yo no hubiera podido evitar tal o cual cosa, ¿se entiende? Entonces, siempre, por otro lado, es la culpa de seguir viviendo, mientras aquel ser querido se nos fue. Por lo tanto, todo duelo está acompañado de un sentimiento de culpa, eso es inevitable. Y eso es una de las tantas cosas que uno va teniendo que elaborar. Primero, permitirse poder seguir con vida, y tal vez, tantas veces, lo que se llama, que es el mecanismo de reparación, es poder crear nuevas situaciones vitales que son tan necesarias, porque si no uno entra en la depresión o entra en mecanismos de melancolía y de un sufrimiento a lo largo de toda la vida. Claro. Gracias, Guillermo. No, al contrario. Adrián Saloña está obviamente en Mar del Plata. Es una ciudad donde toda esta noticia desde el minuto 1 de Ara San Juan se ha conmocionado, ha provocado que muchos vecinos se muevan, que vayan a solidarizarse con los familiares que estaban allí en la base naval, que intentaran llegar con ayudas. Al principio era comida, después era bebida, ropa y demás.